caso con las ideas. Ok, Como que, pero, porque pues aquí tratamos como, o sea, sí, hablamos como del mental, pero también que vayan al inconsciente para que crear un cambio y sentirlas más que pensar, o sea, más que entenderlas, y tú lo has dicho, muchas cosas ni siquiera las entendemos, es más bien como sentirlas, ¿no? O sí, sea, creer que, y pues eso también es la fe. sí, Eh, porque hizo un comentario del ego. Y sí me dijeron así como que me votó porque no había, digamos, como tal hablado así del ego. Y me dijeron de que es que también deja de estarle poniendo nombre y quererte castigar o así diciendo, es que yo sé que hablo el ego y así es como, ver, párale. O sea, para un momento y pues, pues así bueno, o sea, tampoco es como que, es que luego me latigo y me castigo por eso. Y le quiero poner a todos como, no, fue esto, y quiero entenderlo y quiero meterlo en una estructura, porque es que luego está la parte como la psicología, por así decirlo, que te dice ponle nombre para entenderlo y trabajarlo, sí, pero luego está aquí esta parte que dice, si lo encajonas, pues tampoco está bien porque pues es como quedarte con esa idea cuando no es solo eso, ¿no? sí, muy Entonces bien. me expliqué. Y entonces, tu pregunta es acerca de qué es el ego. No. ¿Cuál fue mi pregunta? Este, no sé cuál fue mi pregunta, creo que fue como A ver, organiza tus ideas. mm, bueno, ¿de qué me sirve saber de qué es el ego? Ok, Sí, sí, tampoco me puedo casar con esa idea de que lo hice mal porque me habló el ego. O sea, pues también fue, ¿no? Y ya, no me puedo. Ujú. bien. Sí. Mira, mm, ¿tienes libro? No, ¿No? Ok, pero sí, lo tengo en PDF. Sí, sí, sí. ok, lo tienes en PDF. Déjame lo ubico aquí eh, para entonces mostrártelo. Ah, ah, Tower. A ver, para mostrarte exactamente lo que el curso de milagros dice acerca del ego. En la lección número 331, ya casi para terminar el curso, Ajá. entonces, en el libro de los ejercicios, ¿sí? Déjame, déjame abrirlo para entonces explicar un poquito acerca de lo que me estás preguntando. Aquí está. ¿Desde cuál se llama? Bien, nada más que está, ahí está. Tucutucu. Es la lección 331. Y si alguien quiere verificar, ah, asociación, ok, ya. Ah, ya había dicho 331, estaba en el... La de el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. No, prácticamente mm, es esta la lección. Obviamente te la voy a proyectar, ¿sí? Y esta es básicamente la respuesta, ¿sí? Acerca de la definición de lo que es el ego por parte del curso de milagros, ¿sí? Dice, ¿qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir
y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios, ¿sí? El ego es una parte de la mente que está separada, ¿sí? Entonces, está separada tanto de ti como de la mente superior, ¿sí? Ujú, Entonces, se considera, por ejemplo, el ego como una entidad muy aparte de todo. El ego prácticamente se empodera precisamente porque nosotros lo empoderamos. Le hemos dado precisamente esa parte de ese poder, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empoderamos el ego, pues entonces este se infla, crece y se cree cada vez mejor que lo demás, o que los demás, perdón, y mejor absolutamente que todo. Sin embargo, el ego tiene un cometido, terminar con nosotros, ¿sí? O sea, el ego prácticamente nos quiere ver sufrir, nos quiere temerosos y nos quiere muertos, ¿sí? Porque a partir de eso, el ego entonces reforzaría la idea de la muerte. ¿Ok? Bueno, entonces dice, es la voluntad que ve la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que esta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Solo lo que se opone a Dios es verdad. Es decir, todo lo opuesto a Dios, todo lo que enseña el Espíritu Santo, ¿sí? Todo eso es el ego, ¿sí? no Entonces, sé, entonces, todo lo que va en contra de, ¿mande? entonces todos esos miedos, falta de Así es, merecimiento, todo es el sí, ego hablando, porque pues, en mi así es. naturaleza viene, ¿no? Y el ego infunde precisamente miedos que son completamente irreales. Esos miedos no han tenido lugar, no tienen lugar, pero dado a que nosotros creemos en él, o que lo reforzamos, entonces infunde precisamente estos miedos donde nosotros pensamos literalmente que podemos morir, cuando en realidad es solamente un miedo que, que existe en tu mente, nada más. El ego, por ejemplo, te puede decir, si sales a la calle, alguien te puede matar, te puedes morir, algo te puede pasar, ¿sí? Y entonces eh, hace que nosotros siempre por distintas razones, pasemos precisamente por ese tipo de miedo. Ahora, ese tipo de miedo nos va a paralizar, no nos va a permitir el movimiento. Entonces, esto es muy conveniente para el ego porque ahí es donde nosotros lo hacemos o el ego se hace real. Cuando nosotros tememos de todo lo que existe en nuestra mente, el ego prácticamente nos aprisiona y entonces a través de eso simplemente nos controla. ¿Sí? Dice, el ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartando de la totalidad apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de los sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Entonces, el ego es precisamente lo que hace, donde el ego ve o un atisbo de ataque, entonces ataca primero. Donde él siente que puede ser atacado, él comienza a atacar, ¿sí? Precisamente por el miedo que tiene. Entonces, cuando nosotros somos presas del miedo, pues es que, ¿por qué me ve feo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? A mí se me hace que algo tramas, a mí se me hace que algo tienes. Entonces comenzamos precisamente con todas estas ideas de pánico, ¿sí? Sobre sentirnos atacados. Entonces, cuando nosotros sentimos que algo
atenta contra nosotros mismos, pues entonces nos ponemos siempre a la defensiva, ¿sí? Pero el ego ataca mayormente también a uno, ¿no? O sea, más que al otro es a uno al que ataca. Claro, no, es que lo que necesitamos nosotros que entender es que independientemente si, si yo ataco al otro, es como atacarme a mí, porque yo no Mm. estoy separado, ¿sí? Entonces, claramente, o sea, el ego, cómo infunde el ataque hacia nosotros es haciéndonos creer precisamente que corremos peligro y que alguien o algo está precisamente conspirando en contra de nosotros para entonces hacernos algo o simplemente hacernos sufrir. ¿Ok? Dice, Ok. el Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? Dice, ¿qué puede saber de penas o sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego, ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se le hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones, en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. ¿Sí? Y eso es lo que el curso de milagros prácticamente habla y cómo define precisamente al ego. Un ser completamente externo a todo, un ser que cree en la muerte, que cree en el ataque, un ser que constantemente se separa, una entidad precisamente que vive separada de todos. Lo único que nosotros experimentamos como separación es el cuerpo, nada más, ¿sí? Porque estamos viviendo precisamente en esta tercera dimensión. Entonces, vistos desde la tercera dimensión, nosotros estamos y vivimos separados, vistos precisamente desde la lupa del Espíritu Santo, de Jesús o de Dios mismo, entonces solamente estamos en unidad, en unicidad. Entonces, todos los ataques, por ejemplo, que yo experimento a través de todos los demás, son mis propios ataques. Todo esto de las guerras que se están suscitando en estos momentos, todo esto de los disturbios, de la discriminación, de cuanto asunto precisamente nosotros veamos, si es que nos llegan esas noticias a nosotros o si es que sabemos, es precisamente porque nosotros mismos en alguna ocasión hemos generado este tipo de ideas, ideas de discriminación, ideas de guerra, ideas de el simple hecho, por ejemplo, de decirle a alguien, pues sabes que ojalá que te parte un rayo, pues, ¿sí? Entonces, ojalá que te suceda algo. O a veces incluso, por ejemplo, podemos decir, pues, ojalá no existiera esta persona, ¿sí? Entonces, todo pensamiento, ¿sí? Es precisamente la causa. Y entonces, ahorita solamente estamos viendo los efectos de esa causa. A nosotros, como somos los hijos de Dios o el Hijo de Dios, se nos concede absolutamente todo lo que nosotros mismos pedimos de una forma consciente o de una forma inconsciente. Todo está precisamente dado tal como nosotros lo estamos pidiendo día a día. Entonces, nosotros tenemos precisamente estas dos voces, ¿sí?
la voz del Espíritu Santo, que normalmente no escuchamos, y la voz del ego, que es a la que mayormente le hacemos caso. Cuando nosotros escuchamos la voz del ego, entonces precisamente nos sentimos separados. Normalmente el ego nos va a meter en conflictos de separación, en problemas, nos va a querer dar una solución ante una situación que nosotros tengamos de miedo o dolor. Si nosotros adoptamos precisamente esa solución, entonces esa solución está basada en otro problema y así sucesivamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado precisamente cuál es la voz que nosotros estamos escuchando. Y si nosotros no sabemos o no practicamos escuchar la voz del Espíritu Santo, pues entonces siempre va a haber una complicación. La diferencia entre escuchar una y otra, como anteriormente lo he mencionado, es precisamente mantenernos en paz. Cuando el Espíritu Santo y si nosotros nos mantenemos precisamente en esta comunicación, en esta comunión con el Espíritu Santo, entonces siempre va a haber una solución de paz. Siempre. De hecho, por ejemplo, las soluciones que da el Espíritu Santo es como si tú, por ejemplo, tuvieras un cuchillo caliente y que quisieras partir una mantequilla. O sea, no hay ninguna oposición absolutamente de nada. Todo, como luego nosotros decimos, todo se nos da en bandeja de plata o de oro, ¿sí? Entonces, todo fluye, o sea, absolutamente todo fluye. No hay obstáculo que pueda eh, parar la voluntad del Espíritu Santo, porque la voluntad del Espíritu Santo es la voluntad de Dios, la voluntad que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente esa definición. Entonces, necesitamos nosotros que practicar, practicar y practicar, escuchar precisamente esta voz que habla por Dios, ¿sí? Esta voz que habla en favor de Dios por nosotros. Esto quiere decir que cuando nosotros escuchamos precisamente esta voz, a veces ni siquiera la escuchamos. O sea, simplemente le entregamos el día, le entregamos, no sé, cualquier situación, cualquier relación, cualquier todo. O sea, haces precisamente como esta entrega y te olvidas, ¿sí? No porque lo hayas olvidado en sí, sino porque tienes fe en que el Espíritu Santo hará todo lo que esté de su parte para entonces mantenerte a ti en paz, ¿sí? En esta coherencia, en esta cordura y sobre todo cuando nosotros decimos que Él decida en favor de Dios por mí, entonces toda decisión que yo pueda tomar me va a acercar siempre sí o sí a Dios. ¿Sí? Entonces, en esto consiste el tener prácticamente al Espíritu Santo como aliado. Siempre nos va a mostrar precisamente ese camino de unión con Dios. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Yo ninguna. Muy bien. Valeria, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, Muy gracias. bien. Sí, luego, digamos, eh, s- cuando se nos pregunta acerca de una definición o de alguna situación, el ego normalmente pues, se pone bien, bien, bien chucky, ¿sí? Y es precisamente lo que pasa que el ego siempre quiere tener la razón, ¿sí? Y entonces cuando no la tiene, pues entonces comienza a estresarse y comienza a sentirse atacado y comienza a atacar, ¿sí? Entonces hay que tener, pues ahí, digamos, como, o poner atención precisamente cuando esto está ocurriendo.
Si nosotros, por ejemplo, o si hay algo que se nos sale fuera de control, entonces es simplemente volver a nuestro centro por medio de una petición hacia el Espíritu Santo y a partir de eso, entonces simplemente abrir nuestra mente para toda solución que pueda aparecer. Entonces, de alguna forma, mm, testearla, ¿sí? Esta solución. O sea, es decir, por ejemplo, probar que venga del Espíritu Santo, porque luego de repente el ego también puede tomar el lugar del Espíritu Santo y decirte, yo soy el Espíritu Santo, ¿sí? El ego puede hacer y puede tomar la forma de quien menos creas, ¿sí? Él te puede hacer creer, por ejemplo, que es Dios, te puede hacer creer que es un ángel, te puede hacer creer que es un maestro, pues que viene del cielo, etcétera, etcétera. Sí, puede tomar, como les digo, cualquier forma. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pues últimamente he trabajado con respirar, o sea, recordarme que tengo que respirar, ¿no? ¿Ok? Porque pues, respiramos nomás para estar vivos, porque el cuerpo tiene que hacerlo, ¿no? Sí. Pues también es una forma como de ser más consciente y alejarlo, ¿no? La respiración es prácticamente se vuelve como si fuese una meditación. Ujú. Entonces, cuando nosotros estamos meditando y hacemos de esta meditación algo o una herramienta para volver a nuestro momento presente y este momento presente volverlo un instante santo, entonces aquí es donde se da la magia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos más práctica, cuando hayamos practicado una y otra vez, estar dentro del caos, pero no entrar en el caos, entonces habrás precisamente encontrado tu maestría, ¿sí? Tu maestría. Entonces, esta maestría precisamente hace que nosotros precisamente tengamos este autocontrol para cuando nuestra mente quiera fugarse o quiera irse como el mayate con todo y hebra, pues entonces simplemente jalarle la hebrita y volvernos a enfocar. Yo, bueno, tengo esta frase que normalmente siempre digo, es vive en tu momento presente lo más que te sea posible, ¿sí? O vive sin juicios lo más que te sea posible. Entonces, hasta que nosotros precisamente nos volvamos conscientes de que a la única persona que estamos enjuiciando en el otro es a nosotros, ¿sí? Y de que nosotros seamos conscientes de que se puede vivir en el momento presente, enfocado en lo que estoy haciendo. La mente normalmente va a divagar. La mente es como si fuese un niño. A un niño se le tiene que entretener con un juguete. Si al niño no se le da un juguete, pues entonces es como cuando, no sé, vas a la casa de una tía y llevas a un primo, a un hijo, y entonces pues ahí no hay juguetes. Y el niño se va a comenzar a desesperar. Y entonces va a empezar a agarrar, va a empezar a correr, va a empezar a gritar, va a empezar a querer hacer todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y la mente es igual. O sea, si a la mente no la entretienes con algo, entonces la mente va a divagar y va a agarrar vuelo y no la vas a poder regresar, ¿sí? Entonces, el niño, digamos, vamos a suponer que en la casa de esa tía, pues entonces hay, no sé, pocos juguetes, unos dos, tres juguetes. Entonces, el niño va a comenzar a jugar con uno, va a comenzar a jugar con el otro cuando se aburra con el primero y así sucesivamente. Pero cuando le haya dado una repasada a los tres, entonces lo que va a hacer es que el niño se va a aburrir y va a empezar a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Que bueno, desafortunadamente, y digo desafortunadamente, que ahorita existen los celulares, el niño ya no se mueve para nada, porque ahí hay mucho movimiento, mucho cambio que afecta precisamente a la mente del niño.
¿sí? Se ve absorta, se ve prácticamente secuestrada, ¿sí? Entonces, el niño no necesita más. Entonces, con la mente es básicamente lo mismo. Le das un pensamiento, se aburre y luego le das otro. Pero no es que se lo des, o sea, es que la mente simplemente agarra pensamientos aleatorios. Es decir, pues, ¿cómo estará la guerra ahorita? ¿No? Y entonces, sí, ok, y luego ya se regresó, y luego los migrantes, y luego, bueno, los que están despidiendo aquí de Nissan o de las automotrices, o sea, entonces la mente anda divagando hasta que encuentra precisamente un pensamiento que le conflictúe enormemente. Y ahí se queda como, pum, pasmado. Se queda eh, sin hacer absolutamente nada, se queda paralizada la mente. Entonces, esa idea puede ir rondando y que de hecho, si nosotros nos damos cuenta qué es lo que pensábamos ayer y qué es lo que pensamos el día de hoy, si es que nos damos cuenta. Y entonces ahí vamos a encontrar precisamente que los mismos pensamientos que tuvimos ayer son los mismos pensamientos del refrito que hicimos hoy. O sea, no sé, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? ¿En qué se entretiene el ego? ¿Sí? En lo que tiene, en lo que no tiene, en lo que llegó o en lo que se fue, en lo que hice o en lo que dejé de hacer. Entonces siempre es precisamente, digamos, los mismos pensamientos constantemente, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos control de lo que nosotros estamos pensando, pues el ego lo toma, ¿sí? Y ahí pues va a generar prácticamente o va a haber mucho caos, ¿sí? Mucho caos. Entonces, como yo no tengo control de la mente se le puede imaginar cualquier cosa, pero los resultados que salgan de mi propia mente, entonces no van a ser los resultados que yo estoy prácticamente deseando. Sí, es como, puf, yo quería, a mis tantos años, quería tener o ser independiente económicamente hablando, quería tener una casa, quería tener un perro, viajar, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, y a final de cuentas, cuando nosotros no tenemos ningún control, cuando le permitimos al ego que haga precisamente lo que quiera de nuestra vida, los resultados no van a ser muy alentadores después. Y aquí es cuando nosotros entramos precisamente en estos conflictos existenciales, precisamente porque mm, ya no controlamos la mente o nos cuesta muchísimo trabajo controlarla. No dormimos, no comemos bien, las cosas no salen como nosotros las estamos planeando. Eh, digamos que yo tengo planeado algo y luego de repente este algo sale al revés, entonces les digo, ya se ha salido fuera de control. Y lo conveniente para el ego es que nos vamos a ver al espejo y el ego nos va simplemente a decir, ¿ves? Tenía razón, ¿sí? O sea, esta vida es un caos. Entonces, ahí prácticamente estamos siendo completamente presas del ego, completamente presas del ego. El ego, como hemos visto, lo utiliza y le debemos de abrir la puerta al Espíritu Santo para que lo utilice a su favor o también a nuestro favor. Porque a través precisamente del ego es como el Espíritu Santo va a dar precisamente esas manifestaciones donde va a expandir el amor, ¿sí? El amor se va a expandir precisamente a través del ego. ¿Por qué a través del ego? ¿O por qué a través de todo esto? Bueno, porque a través del ego es como nosotros vemos que todo toma forma, ¿ok? Entonces el ego, de alguna forma y entre comillas, se vuelve como un aliado sin que él así lo quiera, ¿sí? No, ni siquiera se da cuenta que está siendo utilizado precisamente por el Espíritu Santo
porque no se ven, ¿sí? O sea, el ego no ve al Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo ve al ego, ¿sí? Aunque ambos saben precisamente de la existencia uno del otro. El ego normalmente vive conflictuado porque como no se ven, es como no sé de dónde me llega el spam, ¿no? O me llegan este tipo de información que no me hace sentir muy bien. Simplemente sé que algo, ¿sí? Sí, llega como información, pero no sé qué es lo que es. Entonces, así es como el ego percibe al Espíritu Santo. Y entonces el ego trata de atacar al Espíritu, ¿sí? Trata de atacar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es intocable o sea, refiriéndonos prácticamente al ego, o bueno, a cualquier situación o cosa, información, es intocable. Para el Espíritu Santo, para Dios mismo, todo lo que nosotros estamos experimentando aquí es inexistente, porque esto está basado precisamente en la muerte y en la separación, y eso no tiene ninguna relevancia para la mente que nos conecta precisamente a la divinidad. Muy bien, preguntas. ¿Ninguna? Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿sí? Que eh, está en la página número 109, ¿sí? Y bueno, ahí ya se los estoy eh, mostrando en la pantalla y es el apartado número 3 en el capítulo número 6. Estamos viendo las lecciones del amor y ahora vamos a ver el capítulo que es la renuncia al ataque. Muy bien, pues vamos entonces a comenzar. Como ya hemos puesto de relieve, toda idea tiene su origen en la mente del que la piensa. Lo que se extiende desde la mente, por lo tanto, se encuentra todavía en ella. Y la mente se conoce a sí misma por lo que extiende. La palabra conoce está usada correctamente aquí porque el Espíritu Santo, mediante su percepción imparcial, guarda todavía el conocimiento a salvo en tu mente. Dado que Él nunca ataca, no obstaculiza la comunicación de Dios. Por lo tanto, el estado de ser nunca se ve amenazado. Tu mente, que es semejante a la de Dios, jamás puede ser profanada. El ego nunca fue parte de ella, ni lo será jamás. Pero a través del ego puedes oír, enseñar y aprender lo que no es cierto. Te has enseñado a ti mismo a creer que no eres lo que eres. No puedes enseñar lo que no has aprendido y lo que enseñas lo refuerzas en ti al compartirlo. Cada lección que enseñas es una lección que tú mismo estás aprendiendo. Por eso es por lo que debes enseñar solamente una lección. Si has de verte libre de conflictos, tienes que aprender únicamente del Espíritu Santo y enseñar únicamente con él. Tú eres únicamente amor, mas cuando lo niegas, haces de lo que eres algo que tienes que aprender a recordar. Dije anteriormente que el mensaje de la crucifixión fue enseñanza solamente, perdón, dije anteriormente que el mensaje de la crucifixión fue, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Esta es la única lección que está perfectamente unificada, porque es la única lección que es una sola. La única manera de aprenderla es enseñándola. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Si esto es verdad, como en efecto lo es, no olvides que lo que enseña te enseña a ti. Y no puedes sino creer en lo que proyectas o extiendes. La única seguridad radica en extender el Espíritu Santo, porque a medida que ves su mansedumbre en otros, tu propia mente se percibe a sí misma como totalmente inofensiva. Una vez que puede aceptar esto completamente, no ve necesidad alguna de protegerse. La protección de Dios alborea entonces sobre ella, asegurándole
que está perfectamente a salvo para siempre. Los que están perfectamente a salvo son completamente benévolos. Bendicen porque saben que son benditos. ¿Sí? Entonces ahí subrayen esta parte. Los que están perfectamente a salvo, los que están perfectamente a salvo son completamente benévolos. Bendicen porque saben que son benditos. Desprovista de ansiedad, la mente es totalmente benévola y puesto que extiende caridad, es también caritativa. La seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. ¿Sí? Dice, la seguridad no es otra cosa que la completa renuncia al ataque. Ninguna transigencia al respecto es posible. Si enseñas ataque en cualquier forma que sea, lo habrás aprendido y ello no podrá sino causarte dolor. Con todo, ese aprendizaje no es permanente y puedes desaprenderlo dejándolo de enseñar, ¿sí? Entonces es prácticamente dejar de, de, de hacerlo, ¿sí? Es decir, no creer precisamente en esto del ataque. Sin embargo, nosotros, todas nuestras acciones hablan muchísimo más, ¿sí? Hablan muchísimo más que 1000 palabras. Entonces, aquí prácticamente, cuando nosotros nos mantenemos en el espíritu o centrados en el ser, entonces fácilmente nosotros podemos acceder precisamente a los instantes santos. Sin embargo, nosotros podemos ser por algunos momentos o por algún tiempo, por algunas horas o días o semanas o meses o años o vidas, ¿sí? Podemos precisamente ser presas del ego, presas del ataque que siente el ego, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento presa de ese tipo de ataques, entonces aquí todo lo que yo voy a hacer es precisamente todo lo que va en oposición al espíritu. No puedo enseñar ninguna otra cosa, puesto que no estoy conectado. Entonces, nosotros, si nos damos cuenta, hay ciertas cosas que nos desconectan. A veces, por ejemplo, nos desconecta eh, la economía, los problemas familiares, los traumas, eh, las herencias de información y nos desconectan muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy vi a una persona que se preguntaba una y otra vez, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Si somos tantos hermanos, entonces, ¿por qué a mí? Entonces, es como precisamente, es qué es lo que estás enseñando. Es como si la vida misma te estuviera atacando. Es como si creyeras precisamente que la vida te ha volteado la espalda. Les comentaba, por ejemplo, que hay situaciones eh, muy pesadas, muy pesadas para nosotros como seres humanos, que a veces rebasa precisamente como el límite de nuestro entendimiento y rebasa por mucho el límite de nuestro dolor, ¿sí? Y a veces nosotros, por ejemplo, que quizás nos encontramos afortunadamente del otro lado, ¿sí? Que quizás hemos hecho un poco de caso o mucho caso en tomar una conciencia, en mantenernos lo más que nos sea posible, precisamente en presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Pero como les digo, hay situaciones que rebasan los límites de tolerancia del ser humano. Entonces, aquí prácticamente lo que la gente normalmente hace es dudar precisamente de la existencia de Dios. Y se duda muy fácilmente, ¿sí? Se duda porque hay niños que son maltratados, hay niños que son abusados, hay niños en estos momentos
¿sí? Pues con esto de las guerras que están siendo prácticamente aniquilados. Hay gente inocente que está sufriendo, ¿sí? Y entonces volvemos a esta pregunta, ¿sí? ¿Y en todo esto dónde está Dios? ¿Sí? ¿Y en todo esto dónde está Dios? Bueno, prácticamente si nosotros nos empeñamos en vivir precisamente en la separación, esta respuesta no puede tener, o esta pregunta no puede tener una respuesta que nos satisfaga, ¿sí? Sino todo lo contrario, si se trata precisamente de responder, pues entonces el ego enfurecido pues va a arremeter precisamente en contra de quien intente osar responder esta pregunta, ¿sí? Pero Dios está, al final de todos, de todo y de todos, o sea, Dios está. Que nosotros siempre estemos haciendo y constantemente y creyendo que nos podemos separar de Él, entonces he aquí donde reside el mayor de los conflictos del ser humano. Ni siquiera lo vemos en nosotros, ni siquiera lo experimentamos, ni siquiera lo podemos ver en la otra persona, ni siquiera lo puedo ver en mi hijo, ¿sí? O en nuestros hijos, o en nuestros hermanos, o en nuestros padres, ¿sí? Para no ir más lejos. Todo parece, como les comentaba en un principio, o sea, todo parece una separación. Y si yo no tengo la capacidad de ver a Dios ahí, pues entonces no tendré la capacidad de ver a Dios en ninguna otra parte. Si no tengo la capacidad de ver a Dios en mí, ¿sí? El amor en mí, el perdón en mí, pues entonces no tendré la capacidad ni de perdonar, ni de amar, ni de ver a Dios en ningún lado, ¿sí? Por eso todo esto se practica, porque la mente nos pone tantos pensamientos, tantas situaciones, la mente ego, la que nos separa, la que nos divide, la que nos conflictúa, la que crea situaciones precisamente de terror, ¿sí? Es un ego tratando de ser mejor que otro ego. Un ego tratando de ser, de decir a todo el mundo, yo soy el que tengo el poder. Yo soy el que puedo destruir. Yo soy el que puedo acabar con la vida, ¿sí? Y desafortunadamente lo hacen. Entonces, todas esas personas que precisamente tienen el poder, entonces buscan precisamente el poder mismo, no para hacer algo bueno de él, no para construir, sino todo lo contrario. Entonces, ahí prácticamente, como les comentaba hace algunos momentos, es que si nosotros estamos viviendo desde el otro lado del mundo, todas estas situaciones, por lo menos como información, entonces nosotros también tenemos algo que ver. ¿Qué podemos hacer? Es seguir confiando hasta encontrar la certeza. Tener fe hasta encontrar precisamente esa certeza de que estamos siendo escuchados, de que se nos está respondiendo, de que estamos siendo observados, ¿sí? Por algo superior, algo muchísimo más sublime que cualquier cosa que nosotros hayamos podido experimentar en este mundo. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿En qué vibras? ¿Vibras en dolor? ¿Vibras en duda? ¿Vibras en qué vibras? ¿Sí? ¿Vibras en angustia, en tristeza, en enojo? ¿En qué se vibra? ¿En qué se está vibrando en estos momentos? ¿Sí? Porque todo eso tiene claramente una resonancia allá afuera. Entonces, nosotros, a través de nuestra existencia humana,
Deberíamos de ser el canal para que el amor, pero el verdadero amor, pudiera tomar lugar aquí. Si nosotros logramos hacer eso, es precisamente como si nosotros bajásemos ese reino de los cielos para vivirlo y hacerlo vivir aquí en la tierra a todas las personas que nos rodeen. Y les digo, por lo menos un instante, por lo menos un instante. Pues bien, dice, puesto que no puedes dejar de enseñar, tu salvación radica en enseñar exactamente lo opuesto a lo que el ego cree. Así es como aprenderás la verdad que te hará libre y que te mantendrá libre a medida que otros la aprendan de ti. La única manera de tener paz es enseñando paz. Al enseñarla no puedes sino aprenderla, pues no puedes enseñar aquello de lo que todavía te disocias. Solo así podrás recobrar el conocimiento que desechaste para poder compartir una idea. Para poder compartir una idea, tienes primero que disponer de ella. Dicha idea despierta en tu mente mediante la convicción que nace de enseñarla. Aprendes todo lo que enseñas. Enseña solamente amor y aprende que el amor es tuyo y que tú eres amor. Muy bien. Y ahora pasamos al título La única respuesta. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero. Es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. ¿Sí? Entonces nosotros, obviamente, somos el hacedor del ego. Nosotros somos los creadores del ego. El ego siempre nos hace creer o siquiera pensar que él nos ha creado a nosotros cuando ha sido eh, completamente al revés. Dice, es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. Cree, y con razón, que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Si te si te desease el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegra cuando te haya conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que Él te guíe. El ego no se considera a sí mismo parte de ti, que era lo que explicábamos hace rato. En eso radica su error fundamental, la base de todo su sistema de pensamiento. ¿Sí? Un sistema de pensamiento completamente separado de ti mismo. Cuando Dios te creó, te hizo parte de él. Por eso es por lo que el ataque no tiene cabida dentro del reino. Hiciste al ego sin amor y por consiguiente él no te ama. No puedes permanecer dentro del reino sin amor. Y puesto que el reino es amor, crees estar privado de él. Esto le permite al ego considerarse a sí mismo algo separado y externo a su hacedor. Y de ahí que hable en representación de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente de Dios. Entonces, a través precisamente de esto, el ego nos considera como está separado absolutamente de todo, pues entonces dice, bueno, tú crees o piensas, dice el ego, tú piensas que estás unido a Dios, pero en realidad, si estás separado de todo, entonces, por ende, también estás separado de Dios. El ego planteó entonces la primera pregunta que jamás se hizo, pregunta que él jamás podrá contestar. Y la pregunta, ¿qué eres? ¿Qué eres? La pregunta, ¿qué eres? Representó el comienzo de la duda. Desde entonces el ego jamás ha contestado ninguna pregunta, aunque ha hecho muchas. Entonces el ego siempre, siempre, siempre pregunta, pero nunca te da una respuesta. ¿Por qué? Porque la creatividad, ¿sí? Para responder cualquier pregunta y el conocimiento en el que esta creatividad se basa proviene de Dios. Por eso Él no puede responder absolutamente nada. Dice, las actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que enmarañar la pregunta
pues dispones de la respuesta y el ego te tiene miedo. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre contesta. Todo el mundo, en uno u otro momento, ha acudido a él para de una u otra forma obtener ayuda, y él ha contestado. Entonces, para cuando nosotros deleguemos o le entreguemos algo al Espíritu Santo, que jamás se nos ocurra siquiera pensar que Él no nos va a contestar. Parecerá como si no, pero normalmente cuando a nosotros nos parece que no ha contestado, es precisamente que no me gusta la respuesta que nos da, ¿sí? No nos gusta. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que yo tenía pensado de cómo resolver algo. Entonces, el ego simplemente dice, no, es en una dirección opuesta. Y esto no nos va a caer muy bien, ¿sí? No nos va a caer muy bien. Entonces, aquí es precisamente cuando nosotros suponemos o pensamos que él simplemente no nos ha contestado. Porque si algo nosotros tenemos, o el ego, si algo tiene, es precisamente que solamente quiere escuchar las respuestas que él se daría, ¿ok? Entonces, pero en realidad cuando escucha algo que viene de la verdad, entonces esto obviamente lo pone muy de malas. Entonces nos dice, puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra, que era lo que les comentaba. O sea, no, ellos no se pueden ver. El Espíritu Santo y el ego no se pueden ver. ¿Por qué? Porque el ego, para el Espíritu Santo, el ego es inexistente. Entonces es como, o sea, es que quieres que vea un fantasma o quieres que vea algo, una fantasía, una ilusión. O sea, simplemente no lo puedo ver. Y no lo puede ver porque no es parte de Dios. Por esa simple razón, no, el ego, digo, el ego es invisible para el Espíritu Santo. Dice, interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Cree que la mejor defensa es el ataque y quiere que tú creas eso también. A no ser que lo creyeses, no te podrías poner de su parte. Y el ego tiene gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Entonces, el ego siempre está constantemente buscando aliados, ¿sí? Entonces, verdad que sí tengo la razón, verdad que ella o él es el culpable, verdad que entonces siempre está buscando estos aliados. Dice, busca aliados, ¿sí? Pero no hermanos. Entonces, aquí no hay ninguna hermandad. Aquí solamente existe precisamente esta parte de la traición. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, creemos tanto en el ego o nos movemos tanto en el ego o con el ego, pues entonces lo único que estamos buscando es precisamente esa alianza para entonces reafirmar y justificar lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Justificar, tener bien justificado la decisión de ese ataque que nosotros estamos confabulando, ¿sí? Entonces, aquí simplemente lo único que vamos a lograr es la separación, separarnos todavía más. Cuando nos separamos de los demás, nos estamos también separando de nosotros mismos. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado, porque el cuerpo no forma parte de ti. Eso hace del cuerpo el amigo del ego. Esta es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, no podrás sino sentir miedo, porque te estarás poniendo de parte de una alianza basada en el miedo. El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente, y puesto que el ego se da cuenta de que su enemigo, entre comillas,
puede acabar con él y con el cuerpo, reconociendo simplemente que no forman parte de él y el cuerpo se unen para llevar a cabo un ataque conjunto. Tal vez sea esta la más extraña de todas las percepciones, si te detienes a considerar lo que ello realmente implica. El ego, que no es real, trata de persuadir a la mente que sí es real, de que ella es su recurso de aprendizaje y lo que es más, de que el cuerpo es más real que ella. Entonces, esto es lo que promulga el ego. Dice, no, todo lo que pasa en tu cuerpo es real, ¿sí? Todo lo que le pasa al cuerpo es real, todo lo que vive el cuerpo es real, todo lo que los sentidos eh, perciben, todo esto es real. El mundo es real. La vida que estamos viviendo aquí es real. Entonces nos dice, Dios es la mentira, ¿sí? No vayas para allá. Y entonces nos hace precisamente creer esto por el miedo que él tiene de desaparecer. Le tiene tanta fe, el ego le tiene tanta fe al cuerpo. eh, y bueno, lo que hemos estado leyendo, que prácticamente Jesús a través de la crucifixión, pues era la enseñanza de que el cuerpo en realidad no significaba nada y que el espíritu lo era todo. Entonces, nosotros tenemos en gran estima al cuerpo y también el Espíritu Santo lo sabe. Por eso hay varios capítulos que dedica el curso de milagros precisamente a la sanación del cuerpo. ¿Ok? Entonces, nos dice exactamente cómo nosotros debemos de pensar para entonces comenzar con la sanación del cuerpo. ¿Sí? Solo que a nosotros precisamente nos cuesta muchísimo trabajo desapegarnos de nuestras creencias, ir, por ejemplo, en contra incluso de ellas, y a veces falta simplemente tomar una pequeña decisión y actuar en base a la decisión que hemos tomado para que nuestro mundo cambie completamente, nuestro cuerpo reaccione. Esto lo he visto muchísimas veces, ¿sí? Remisiones espontáneas, gente que simplemente toma conciencia y sale de la enfermedad, de un malestar, de un dolor, ¿sí? De un síntoma. Entonces, nosotros, digamos que aquí, a través precisamente del curso de milagros, podemos aprender si es que nosotros practicamos lo que se nos dice aquí, o sea, podemos reparar el cuerpo, podemos prácticamente aliviar cualquier síntoma del cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí solamente que necesitamos que ser muy coherentes. Al momento, por ejemplo, de sanar, es cuando mayor coherencia debemos de tener, porque hay cosas, por ejemplo, que nosotros intentamos de mil maneras controlar. El ser humano, a través del ego, es controlador por naturaleza y no le gusta perder el control. Entonces, digamos, por ejemplo, a veces es simplemente una situación de soltar, ¿sí? Para que una situación, una enfermedad o un síntoma simplemente mejoren o desaparezcan. Entonces, y a veces no lo queremos hacer porque pensamos o sentimos que nuestra vida depende de ello o de eso. ¿Sí? A veces simplemente pensamos que el hecho de ir en contra de un pensamiento, en contra de una emoción, de un sentimiento o en contra de algo que se ha venido practicando durante mucho tiempo, ¿sí? Como una enseñanza familiar, ¿sí? Las creencias familiares o las creencias del colectivo familiar que vienen tan arraigadas en nosotros, en nuestro ADN, les digo, a veces no las podemos soltar porque pensamos que soltarlas es ir en contra de un mandato de todos los que sí la siguieron, todos los que sí decidieron precisamente ponerla en acción. Y esto a veces es lo que les comento que nos cuesta muchísimo trabajo, ¿sí?
pero es simplemente una situación de querer hacer las cosas. Dice, nadie que esté en su mente recta podría creer semejante cosa, y nadie que está en su mente recta lo cree. Recordemos que hablar de la mente o de la mentalidad recta es también hablar del Espíritu Santo, que es el que nos infunde esta mentalidad. Por eso es primordial mantenernos muy cerca del Espíritu Santo, porque de él precisamente vamos a aprender esto de tener una mente recta. Y la mente recta significa es tener una mente libre, completamente libre de juicios, ¿sí? Una mente equilibrada, una mente completamente neutra, ¿sí? Completamente neutra. Entonces, cuesta trabajo. A veces incluso, por ejemplo, cuesta trabajo no enjuiciarnos a nosotros mismos. A veces nos cuesta trabajo eh, el siquiera pensar que los juicios que hacemos acerca de nosotros mismos los estamos proyectando en las demás personas y los vivimos tal como los hemos enjuiciado en las demás personas. Entonces aquí es donde el ego se vale de todo esto para justificar que toda la información está fuera de mí, ¿sí? Esto me lo hiciste tú, ¿sí? Yo no tengo absolutamente nada que ver. Y aquí es donde nosotros nos perdemos del verdadero aprendizaje. Si nosotros estamos en un camino de toma de conciencia, tenlo por seguro que cada situación que nosotros nos estamos encontrando es precisamente algo que necesitamos que aprender. Por eso nos duele, ¿sí? Por eso pensamos o sentimos en ocasiones que pues prácticamente sentimos la muerte, ¿sí? Pero es algo que verdaderamente no hemos aprendido. Entonces, ¿por qué? Porque el ego se vale, como les vuelvo a repetir, de todo esto para entonces seguir creyendo en el ataque, creyendo en la muerte y justificar lo que a continuación voy a hacer. Y está bien justificado. Bueno, él empezó, ¿sí? ¿Por qué le pegaste? Bueno, él empezó, ¿sí? Pero no entendemos absolutamente nada, ¿sí? Nosotros en muchas de las ocasiones lo mismo, ¿no? Es que escuchamos para responder, pero en realidad no estamos escuchando, no estamos poniendo atención y si la ponemos es simplemente para tener un mejor argumento y responder contundentemente para entonces ridiculizar a la otra persona o dejarla sin desarmada, ¿no? Sin argumentos. Bien, ¿alguna pregunta? No, ¿Preguntas? No, ¿Comentarios? ninguna. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? sí. Muy bien. Entonces decíamos, el ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente. Y puesto que el ego se da cuenta de que su enemigo puede acabar con él y el cuerpo reconociendo simplemente que no forma parte de él y el cuerpo se unen para llevar a cabo un ataque conjunto. ¿Sí? Entonces hablábamos precisamente de la mentalidad recta, incluso precisamente en esto. O sea, en esto del ataque a nuestro propio cuerpo. Tener o hacerle caso al Espíritu Santo es precisamente tener la mentalidad recta. Y cuando nosotros andemos divagando u oscilando entre el bien y el mal, entre lo positivo y negativo, entonces le puedo pedir rectitud de pensamiento al Espíritu Santo, ¿sí? Concédeme tener en este momento una mente recta para que pueda ver la verdad de esa situación, ¿sí? Y ver la verdad es ver la verdad sin juicios, ¿sí? Sin sesgos. Escucha pues la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea. Eres una criatura de Dios, una parte de su reino de inestimable valor que Él creó como parte de sí mismo. Eso es lo único que existe y lo único que es real.
Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real y Dios te exhorta a despertar. Cuando le oigas, no quedará ni rastro de tu sueño, porque despertarás. Tus sueños contienen muchos de los símbolos del ego, y estos te han confundido. Eso se debe, no obstante, a que estabas dormido y no te dabas cuenta de ello. Cuando despiertes verás la verdad a tu alrededor y dentro de ti, y ya no creerás en los sueños porque estos dejarán de ser reales para ti. El reino, en cambio, y todo lo que allí has creado será sumamente real para ti, porque es hermoso y verdadero. En el reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y de dónde te encuentras. La duda no tiene cabida allí, porque la primera pregunta jamás se planteó, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿qué soy, verdad? Entonces dice, la primera pregunta jamás se planteó, porque el espíritu, tu ser, sabe perfectamente lo que es. Por eso no se pudo haber planteado esta pregunta. Nosotros desde el ego nos planteamos mil preguntas al respecto. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Qué he venido a hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Por dónde empiezo? Y digo, y párale de contar, es un sinfín de cuestionamientos, de preguntas que nos hacemos al respecto. Como el hecho, como les decía, ¿no? El ejemplo que les ponía de ¿y por qué a mí? Que también es una pregunta que aparentemente no tiene respuesta o por lo menos no la percibimos. Entonces, solo el ser vive en el reino, donde todo mora en Dios con absoluta certeza. El tiempo dedicado a hacer preguntas en el sueño ha dado paso a la creación y a su eternidad. Tú gozas de tanta certeza como Dios, pues pues eres tan real como Él. Pero lo que antes gozaba de absoluta certeza en tu mente ha pasado a ser ahora únicamente la capacidad para gozar de ella. El origen de las capacidades representó el principio de la incertidumbre, porque las capacidades son logros en la potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros, en presencia de los logros de Dios y de los tuyos propios. Los logros son resultados perdón. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Entonces, nuestras capacidades, porque nuestras capacidades dejan de tener sentido porque donde nosotros nos sentimos capaces para hacer algo es solamente dentro de la ilusión. ¿Es malo esto? No, no es malo. De hecho, por ejemplo, es muy bueno mientras que nosotros nos damos cuenta cuál es nuestro verdadero hogar. Dice, es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. Entonces, es la perfección y lo perfectible, ¿sí? Dos conceptos, ¿sí? El perfeccionista y quien trata precisamente de perfeccionarlo todo, ¿sí? Lo perfectible. A veces, por ejemplo, y que en esta, mm, en esta frase, pues se basa precisamente gran parte de nuestra desvalorización. A veces, por ejemplo, y digo, tenemos capacidades por lo menos, ¿sí? Mientras que nosotros permanecemos aquí, eh, el logro ya está en nosotros. ¿Qué nos hace falta lograr? Nada. O sea, no es como una competencia para el espíritu. No nos hace falta lograr absolutamente nada. Pero nosotros todo lo estamos intentando de perfeccionar. ¿Sí? Entonces, nosotros ya, digamos que
utilizamos las capacidades en representación precisamente de esos logros o de ese logro que nosotros ya somos. Y aún así, nosotros somos buenos para hacer ciertas cosas, pero dudamos de serlo. Entonces aquí viene y hablamos precisamente de una baja autoestima que obviamente venimos arrastrando desde mucho tiempo atrás. Como tenemos baja autoestima, entonces todo el curso de milagros nos puede parecer gigante, enorme, ¿sí? A tal grado, por ejemplo, de decir como el soldado romano, yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno de ti. Yo no soy digno de todo esto, de esta enseñanza. No lo soy. Y entonces es cuando dudo de mí. El que es perfeccionista, incluso, por ejemplo, duda de que lo haya hecho bien, ¿sí? Y entonces ahí es cuando se vuelve perfectismo, que aún haciéndolo bien y todo lo bien que puede, no cree en sí y siempre existe una comparación muy desleal, muy deshonesta con todo y con todos los demás, ¿sí? Y aún habiéndolo precisamente hecho bien, casi perfecto, pues entonces tratará de imitar. No sé si a alguien le haya pasado que de repente tratan de imitar algo y todo se echa a perder, ¿sí? Porque no estamos nunca conformes con lo que tenemos. Y es precisamente esto lo que el ego hace. Siempre se está tratando de comparar, siempre está tratando precisamente de perfeccionarlo todo, porque la realidad es que siempre está tratando de imitar a Dios, ¿sí? Por eso lo quiere hacer todo perfecto, pero ya sabemos los resultados que del perfeccionismo del ego, pues ya sabemos cuáles son los resultados de esto, ¿sí? Que es un tropezón, dos más, 10 más, hasta quedar simplemente en la ruina. El tener precisamente un ego espiritual, pues es hablar precisamente del perfeccionismo también, porque el ego espiritual sería tanto como decir eh, que fuimos nosotros o que yo fui el que creó a Dios, en el que Dios se apoya, ¿sí? Para hacer lo que Él hace. Es más, soy su mentor, soy su consejero, ¿sí? Entonces, bueno, llegamos a tal grado. Dice, de hecho, eso es imposible. Mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado. O sea, se nos permite, sí se nos permite. Se nos permite, como ya les comentaba, utilizar nuestras capacidades en pro precisamente de mis propias creaciones. Y las voy a utilizar precisamente mis capacidades para encontrar ahora sí el camino, para encontrar a través de todo lo benévolo que pueden ser estas capacidades en mi vida, pues entonces buscar el camino de regreso a casa. En una situación imposible puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en que ellas mismas te pueden liberar de tal situación. Dispones de un guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Eso te pone a cargo del reino, con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. Tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará en modo alguno. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central de tu imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Te encontrarías en una situación imposible si Dios te demostrase tu perfección y
a la vez te probase que estabas equivocado. Esto demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección, que era lo que comentábamos hace unos momentos, y reforzaría la creencia de que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda y son, por lo tanto, desvalidos. Este es un tipo de razonamiento en que el ego se embarca. Dios, que sabe que sus creaciones son perfectas, no las humilla. Eso sería tan imposible como la noción del ego según la cual él ha humillado a Dios. Por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica desigualdad y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Ser fiel a una premisa que se ha aceptado es la ley de la mente y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Es imposible también ser fiel a otras leyes, pero no porque las leyes sean ciertas, sino porque tú no las promulgaste. ¿De qué te serviría que Dios te probase que has pensado de forma demente? Bien, entonces ser fiel a una premisa que ha aceptado la ley de la mente y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Sí, entonces nosotros, aunque no lo reconozcamos, siempre en nosotros, en lo más recóndito de nosotros, en nuestro ser, sabemos perfectamente a dónde pertenecemos. Sabemos cuáles son esas leyes, ¿sí? De las cuales no nos podemos deshacer. Y guardamos esa fidelidad. Todo el mundo es una experiencia donde cometemos aciertos y cometemos muchos errores. Entonces, de aquí que si es solamente una experiencia y vamos experimentando, entonces, ¿para qué o por qué nos castigamos tanto? Si ha sido precisamente una experiencia y ha sido una experiencia y en muchas de las ocasiones, si esta experiencia es dolorosa, es porque nosotros estamos experimentando desde la ignorancia. Y no porque seamos ignorantes, sino porque en realidad lo que no queremos hacer es ver la verdad. Por eso nos cuesta muchísimo trabajo. Es decir, como nosotros estamos tan apegados a todo lo que viene siendo los sentidos, a todo lo que viene siendo los placeres, a todo lo que viene siendo la ilusión de este mundo, entonces, como ya dijimos, pensamos que esto es lo más real y hacemos o desarrollamos, mejor dicho, muchos apegos a muchas cosas. De tal forma, por ejemplo, que todo esto se va volviendo como una creencia. Y es que así tiene que ser. ¿Por qué? Lo dicen mis sentidos, lo dice mi mente, lo dice mi sentir. Y generamos una infinidad de apegos. Y que al momento, por ejemplo, que nosotros tenemos que partir de esta forma, pues aquí se vuelve una situación completamente desgarradora, porque estamos sumamente apegados, ¿sí? A veces, por ejemplo, no sé, en algún momento se daña el carro o desaparece o te toman prestado algo, ¿sí? O ya no te lo regresan, o qué sé yo, ¿sí? Pero si es algo precisamente que hemos tenido en gran estima, pues entonces con ello viene precisamente el sufrimiento. Y les digo, por el apego que nosotros normalmente desarrollamos hacia los demás y hacia las cosas, ¿sí? No hemos entendido que aquí pues estamos simplemente de paso, que nosotros tenemos todos estos medios que no son el fin, pero que en muchas ocasiones nosotros los consideramos como si lo fueran. Entonces, por los apegos que ya les he mencionado, pues sufrimos demasiado
Nos podemos quedar estancados, nos podemos quedar anclados, ¿sí? A un pasado, esperando un futuro y omitiendo el presente, ¿sí? Pues bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos bien. ¿Podría Dios perder su propia certeza? He dicho frecuentemente que eres lo que enseñas. ¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? Si él confrontase al ser que fabricaste con la verdad que él creó para ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? En ese caso, dudarías de tu mente recta, que es el único lugar donde puedes encontrar la cordura que él te dio. Esta pregunta es bastante buena. Dice, ¿querrías que Dios te enseñase a que has pecado? Si él confrontase al ser que fabricaste con la verdad que él creó para ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? ¿Sí? Es como, ya sabes, ¿no? Cuando estás en la escuela, que de repente, que de repente el maestro se sale, le llama el director o la directora, ¿sí? Ya sabes, siempre pasa. Entonces, pues, cuando el gato no está, el ratón hace fiesta, ¿sí? Entonces, pues, que comience la fiesta, ¿no? Entonces, ahora, precisamente, cuando regresa, o hay normalmente alguien avisando a ver a qué hora regresa el maestro, ¿sí? Y entonces viene precisamente el maestro, porque escucha tanto ruido, a confrontar eh, esa, ese relajo que se trae, ¿no? Esa fabricación o ese relajo fabricado, ¿sí? Cuando él se fue. Entonces, si ha ocurrido algo dentro de ese relajo que se ha formado, entonces es la misma pregunta que se hace aquí, es, ¿cómo no ibas a tener miedo? Si todo lo que nosotros hemos hecho aquí ha sido un caos. Es precisamente, no sé si recuerden esta parábola de las monedas que se les entregan a tres hombres y entonces uno las entierra, otro las invierte, otro las pierde, ¿sí? Entonces, y es como si Dios precisamente nos mostrara toda su grandeza y toda su realidad solamente para preguntarnos algo, ¿sí? ¿Qué has hecho con las monedas que yo te entregué? ¿Qué has hecho con tu vida? Esas preguntas ni siquiera Dios nos las haría, sino que si nosotros nos preguntásemos esto, si viéramos, por ejemplo, a nuestro yo pequeño y el yo pequeño te preguntara a ti como adulto, ¿qué has hecho con mi vida? ¿Qué hiciste? ¿Sí? No sé si han visto esta película, que se la recomiendo, si no la han visto, El encuentro conmigo mismo, ¿sí? Donde el pequeño le pregunta, oye, ¿y el avión? ¿Y el perro? ¿Y la casa? ¿Y la esposa? ¿Sí? ¿Dónde están? No tenemos nada de eso. Y entonces el niño le dice, eres un fracasado. ¿Sí? Entonces, véanla, si no, porque está bastante buena, porque habla precisamente de la sanación de los traumas, ¿sí? Incluso, de la confrontación de los miedos, ¿sí? Enfrentarse a los miedos, eh, y de recuperar la ilusión, ¿sí? De recuperar precisamente esa alegría de vivir. Entonces, así es como nosotros pues comenzamos a temer y comenzamos a tener prisa, ¿sí?
Comenzamos a tener prisa por vivir, prisa por tener, prisa por apegarnos a más cosas, ¿sí? Y llevamos muchísima prisa. Entonces nos dice, en este caso dudarías de tu mente recta, que es el único lugar donde puedes encontrar la cordura que Él te dio. Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de la comunicación. La voz del ego surgió entonces como una forma de comunicación estridente y áspera. Entonces, cuando nosotros nos sentimos precisamente separados de Dios, fue ahí cuando fue creado el ego. Y el ego es un símbolo, por eso el ego es un símbolo de separación, ¿sí? Y nos dice aquí, y la voz del ego surgió entonces como una forma de comunicación estridente y áspera, ¿sí? Entonces nosotros reemplazamos esa comunicación que ya teníamos con Dios, la reemplazamos con esta voz del ego y le dimos, ¿sí? Entre comillas, le dimos como, o le conferimos ese poder. Sustituimos la voz que habla por Dios por la voz del ego. Por eso vivimos constantemente confundidos en cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, cuando a través del Espíritu Santo la escuchamos y cuando es el ego que nos dice que es la voz de Dios. ¿Sí? Esto no podía alterar la paz. Dime. No me quedó muy claro la parte de Dios no enseña. Ah, O ok. sea, como que no enseña. No, porque Dios no es insuficiente. Cuando nosotros, por ejemplo, digo, cuando tú tienes que aprender algo, es porque eso significa que careces de esa enseñanza o de ese aprendizaje, ¿sí? Entonces Dios simplemente se manifiesta y se manifiesta o sea, de una forma sublime, ¿sí? O sea, es como el que sabe no tiene por qué enseñarlo porque sabe que sabe. No, Como que más bien, por no. ejemplo, el que sabe verdaderamente ofrece lo que sabe, ¿sí? O sea, es como Dios lo es todo y se ofrece a sí mismo, porque lo es todo, Ok. ¿sí? Entonces, pero el que normalmente piensa que sabe, pues entonces hace alarde de lo que sabe, pero no sabe y confunde más al que quiere saber, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra el ego. Por eso dice, Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Dios te creó completo, te creó a imágenes y semejanza. Nosotros prácticamente hemos sido los que hemos olvidado, los que nos cuesta recordar que ya lo somos absolutamente todo y que formamos eh, parte de ese todo. El simple hecho de considerarlo, pensarlo, eh, nos conflictúa. Pensar que nosotros somos como Dios, esta idea nos conflictúa. De hecho, por ejemplo, hay personas que ni siquiera pueden mencionar la frase de yo soy Dios, yo soy como Dios. Esto hace como que la gente o la persona entre en un conflicto, ¿sí? Fuerte, pero es un conflicto de creencias. Entonces, es como si yo, por ejemplo, tomara un vaso y lo llenara de agua de mar y simplemente dijera, esta agua no es del mar, ¿sí? Entonces, lo cual sabemos perfectamente, basados en este ejemplo, que eso no es cierto, ¿sí? Claro que es agua del mar, claro que en cualquier momento que yo vierta esa agua nuevamente al mar, se va a confundir y se va a volver esa agua separada, se vuelve una con toda el agua del mar. Y así nosotros
precisamente somos con Dios. O sea, somos precisamente Dios que es ese mar, nosotros que somos esa agua separada del mar, puesta precisamente como en un envase. Entonces ahora lo que nosotros estamos buscando es vertirnos precisamente en esa fuente, en ese mar, para entonces ser lo mismo que ahora el mar es. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Muy bien. Y entonces nos dice, esto no podía alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya. Dios no la acalló, porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, él no cuestionó. Él simplemente dio la respuesta. Su respuesta es tu maestro. Tu respuesta es tu maestro. Entonces aquí es precisamente lo que Dios te viene a enseñar. ¿Sí? Y tu maestro, ¿sí? Por ejemplo, aquí si vemos que todo está en mayúsculas, la palabra él, la palabra respuesta y la palabra maestro. Entonces, que claramente el maestro, ¿sí? Es de quien te va a enseñar, ¿sí? Su respuesta es tu maestro y quien nos va a enseñar es el Espíritu Santo. Ahora él sí es nuestro maestro, ¿sí? Él es el que nos viene a enseñar basado en todos nuestros errores. Él simplemente los va a tomar uno por uno y nos va a decir, ah, mira, es que aquí se te olvidó aprender la expiación. Aquí en este otro error se te olvidó aprender el perdón. Aquí en este otro error se te olvidó que lo tienes que vivir sin miedo. Aquí en este otro error tienes que aprender que tú eres el amor. Aquí en este otro error tienes que aprender que, o sea, y así nos va a ir enseñando y enseñando y enseñando, ¿sí? Pero todo, absolutamente todo, nos va a llevar eh, a esa santidad, literal, ¿ok? Y les digo, o sea, el simple hecho de pensarlo, así como que santo yo. Sí, tú. La santidad se experimenta precisamente a través de los instantes santos. Esa es nuestra santidad. Nosotros podemos vivir tantos instantes santos como necesitemos o queramos experimentar. Podría ser que un día completo sea un instante santo, o una semana, o un mes, o un año, o toda tu vida, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, de iluminación, ¿sí? Consideramos, por ejemplo, a personas que son muy elocuentes, que hablan muy bonito, que tocan el corazón, y los consideramos como personas iluminadas. Y sí, en efecto lo son, pero lo son tal como también tú lo eres. El espíritu nunca ha dejado de brillar. Nosotros nunca hemos dejado de brillar como uno solo. Nosotros nunca nos hemos separado con el ser o el ente o la forma más luminosa de Dios, ¿sí? O como lo quieras ver a Dios. Nosotros somos precisamente estos seres iluminados, ¿sí? Y esto no es como para decir, uy, o sea, porque aquí entonces estaría hablando el ego, ¿sí? Literalmente. Pero si nosotros consideramos que provenimos del ser más luminoso, entonces, por lo tanto, nosotros también estamos iluminados. Nosotros no reconocemos nuestra luminosidad. Estamos completamente opacados eh, por todas nuestras creencias, por todos nuestros pensamientos, por toda una realidad que hemos nosotros ahora fabricado.
en la cual nosotros creemos y tenemos muchísimo más fe que en Dios mismo. ¿Bien? Pero cuando todo esto desaparezca, cuando nosotros decidamos, incluso estando aquí en este plano, en esta dimensión, cuando nosotros tomemos la decisión de ver nuestro ser más luminoso, entonces nos daremos cuenta de lo que les estoy comentando aquí. ¿Sí? Nosotros verdaderamente tenemos todo ese poder. Hemos perdido nuestro poder, lo hemos entregado a todas esas cosas a las cuales nosotros estamos apegados o de las cuales nosotros también dependemos. Aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado, ¿sí? En que realmente de la única dependencia sana que podemos tener es solamente la dependencia de Dios y nada más, ¿sí? Porque ya lo dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Muy bien. Preguntas, comentarios, ¿todo bien? Todo bien. Parece que sí. Muy bien, entonces le dejamos aquí, ¿sí? En la página 114. Pues muchas gracias por atender el llamado y espero que cada vez seamos más. Bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.